como este caballero que aparentemente, Alex, ha caído bajo sospecha de asesinato. Su hijo, dice él, quien tiene 16 años, ahora se le acusa, wow, pretty heavy stuff, por la muerte de su novia. Pero vamos primero a esto y luego regresamos a esa historia que nos tiene apantallados. Esta persona decidió colgar. Gracias por llamar y colgar. Anyway, la novia tiene aparentemente, el hijo tiene 16 años de edad. Sí. Y luego está acusado por la muerte de su novia. Sí. Más o menos de la misma edad. Okay. Ahora, él fue interrogado aparentemente por la policía porque encontraron su semen en el cuerpo de la novia, pero ellos habían tenido sexo, dice el padre, un día antes de la desaparición, pero la policía lo tiene como sospechoso. Wow. A mí tiene que ver más que simplemente el semen para tenerlo como sospechoso, porque si eran novios y si ya tuvimos sexo el día antes, pues simplemente porque encontrando el semen es nada. So what? Son novios. Ahora, yo sé que es ilegal tener relaciones sexuales con alguien que no tiene 18 años, incluyendo si los dos tienen menos de 18, pero ahorita ese delito es mucho, lo vamos a poner al lado porque es nada en comparación a un cargo de asesinato. La realidad de la situación es esto. Si la policía lo tiene a usted o a su hijo como sospechoso, lo siento por la interrupción, su video va a continuar momentáneamente. Solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía Norte, California, por favor no se espere, llame el nuevo teléfono que ven en la pantalla o llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800. Recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista aquí en el área de la Bahía Norte, California. Siempre guarde silencio. Recuerde que la policía no está ahí para investigar, para ver si usted cometió la falta. Si lo tienen a usted como sospechoso es porque ellos ya piensan que usted cometió la falta y ellos simplemente quieren sacarle información. Simplemente quieren sacar algo para que usted confiese. Recuerde que la policía tiene el derecho de mentirle para sacarle información. Cada vez que un cliente llega a mi oficina y me dice una historia y después me dice, y el policía me dijo, ¿qué fue eso? No, sí, pero el policía me dijo, un momento, ¿qué fue eso? Pero el policía dijo, no. Si vino de la boca del policía, eso no tiene relevancia, porque el policía le puede estar mintiendo simplemente para ver su reacción o para ver si usted dice algo confirmando sus sospechas. Pero, y mucha gente cree que, que la policía lo hace así un poco. No. Este es parte del trabajo de ellos. Cuando estamos en la corte y los mismos policías están leyendo sus propios reportes enfrente del juez, el policía mismo le dice al juez, después le dije a esta persona, después le dije esta mentira para ver cómo reaccionara. Después dije esta mentira para ver esto. Después dije esta mentira. Y el juez dice, ya, buen trabajo, el fiscal, buen trabajo. Es parte del trabajo, es literalmente, no lo estoy diciendo así como que si lo hacen pero no deben de hacer. No, es literalmente parte del trabajo. Ellos le mienten para sacar la información. Por favor, si usted cree que es sospechoso por haber cometido una falta, nunca hable con la policía. Especial por un caso de asesinato, es vida en prisión, Marco. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.